Hola a todos amigos, bienvenidos sean a su podcast Temas Espirituales. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante y muy interesante que es el tercer capítulo del libro azul de AA titulado Más acerca del alcoholismo. Mi nombre es Oslos Molina y les agradezco profundamente este viaje que vamos a tener a través del estudio de los capítulos del libro azul. Pero pues antes de comenzar, como ya es costumbre, como ya es una tradición dentro del canal, pues me da mucho gusto saludar a todos ustedes que pues hacen, ¿verdad? Hacen posible este podcast a través de sus comentarios, a través de que comparten estos videos, a través de que dejan por ahí la manita arriba, el like. Y pues a mí créanme que lo que me resta es mandarles a la distancia un fuerte abrazo y mandarles saluditos a todos los que nos dejan aquí los comentarios, a Juan Marta, a Ramón Martínez, a María de Lourdes Pacheco, te mando un fuerte abrazo, amiga. A Malena López dice, gracias, sin duda hay una solución en acción y aceptación de mi propia enfermedad y asumir la consecuencia de mis actos. Así es, estos capítulos nos van a ir enseñando que debemos asumir nuestras responsabilidades, ¿verdad? A José Ernesto Romero, muchas gracias a este buen colaborador del canal. Le mandamos un fuerte abrazo, que también es miembro del mismo. Y pues aquí andamos, mi buen José. También le queremos mandar un saludito a Sandra Mireles. Dice, gracias, continúe con este servicio, los estudios, porque nos enseñan a reflexionar. Pues créanme que a mí me dejan más reflexionando a veces muchos de sus comentarios. Y por supuesto la lectura. También vamos a mandarle un saludito a Miguel Huerta, dice por aquí. A Leobardo Escobedo, también te mandamos un fuerte abrazo. Amelia Rosas dice por aquí, a Carlos Anda Verde dice, y Francisco Mendoza, a Juan Rodríguez, a Juan Domínguez y a Sergio Estrada Navarro. Pues les mandamos de verdad muchos saludos. Recuerda dejar tu comentario porque nosotros vamos a estar leyendo el mismo y en la brevedad estaremos respondiéndote porque leemos, eso sí, leemos todos sus comentarios, tanto los que nos llegan en YouTube como los que nos llegan en Facebook. Entonces, un fuerte abrazo a toda la comunidad de AA como un todo. Recordemos que este estudio pues es para todos aquellos que estén interesados en el proceso de recuperación. Y pues bien, vamos a iniciar este estudio que es más acerca del alcoholismo, tercer capítulo. Vamos a iniciar el viaje de este tercer capítulo y dice por aquí, la mayoría de nosotros hemos estado remisos a admitir que éramos realmente alcohólicos. A nadie le agrada pensar que física y mentalmente es diferente a sus semejantes. Por lo tanto, no es extraño que nuestras carreras de bebedores se hayan caracterizado por innumerables y vanos esfuerzos para poder probar que podíamos beber como las personas normales. La idea de que en alguna forma algún día llegar a controlar nuestra manera de beber y disfrutar bebiendo es la gran obsesión de todo bebedor anormal. La persistencia de esta ilusión es sorprendente. Muchos la persiguen hasta las gradas de la locura y la muerte. Pues ya empezamos el capítulo con situaciones pues algo fuertes porque así es, la enfermedad y de aquí nace esta frase tan trillada, vamos a decirlo de esta manera, dentro de las agrupaciones en donde dicen que la enfermedad o en este caso el alcohol, la droga, la persona, la neurosis, aquí recordemos que nada más la palabra alcohol hay que cambiarla por el problema que tú estés sufriendo. Inclusive, por ejemplo, si tu problema es el sexo, también hay que cambiarle la palabra alcohol por sexo. Entonces, perseguimos todas estas obsesiones en general hasta las gradas de la locura y la muerte. Recordemos, y este capítulo nos va a ejemplificar muchas cosas en donde nos podremos dar cuenta que nuestra forma de pensar y más aún la de actuar no es normal.
¿no? No es normal nuestra forma de beber. Más adelante nos va a decir este capítulo que nosotros somos seres que hemos perdido las piernas, no nos vuelven a crecer otras. Así nosotros hemos perdido la capacidad de beber, ¿sí? Y jamás vamos a recobrar esa capacidad. ¿Me explicó? Entonces, es lo mismo en cualquier situación o en cualquier índole en la cual pues tú tengas algún tipo de problemática, ¿verdad? Entonces aquí nos está mencionando que los alcohólicos, los adictos, los enfermos emocionales, hemos tratado de algún otro modo de remediar nuestras problemáticas, ¿sí? A través de nuestra fuerza de voluntad. A través, precisamente, de que, ¿sí? Nuestro conocimiento, nuestra inteligencia, nuestra voluntad para hacer las cosas nos va a sacar del atolladero. Pero créanme que muchos de nosotros hemos hecho miles de intentos para cambiar nuestra manera de vivir y los resultados siguen siendo nulos. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Porque aquí nos está hablando de las reservas mentales que existen en el enfermo para poder, por ejemplo, beber normalmente, para poder, por ejemplo, dejar de gritar. ¿Sí me explico? O sea, hay muchas situaciones en nuestra vida y es donde nosotros tenemos que analizar que a pesar de que tenemos conocimiento muchas de las veces de las cosas, no podemos cambiar, ¿no? Por eso los alcohólicos, a pesar de que tienen el conocimiento de que si vuelven a beber, sí, se va a disgregar su vida y van a tener consecuencias fatales, aún así lo sigue haciendo el alcohólico. Es como, por ejemplo, la persona que depende de alguien más, ¿no? Digamos que la persona depende de su pareja, ¿ok? Y que esa dependencia le está haciendo mal. Por ejemplo, tal vez su pareja ya le golpeó, ya la engañó, la ha humillado siempre, la ha tratado mal. Y desde la perspectiva por fuera, diríamos, oh, ¿qué le sucede a esta persona, no? ¿Cómo es posible que siga con alguien que la maltrata, que la humilla, que la hace como quiere? ¿Ok? Bueno, es que aquí es en donde debemos nosotros entender que para esa persona su dependencia es una obsesión, en este caso una persona, ¿vale? Y te puedo asegurar que esta mujer está consciente de que ya no es bueno estar con ese hombre. Pero, ¿qué crees? No puede dejarlo. O sea, esto ya rebasó más allá de lo que puede tener su mente, ¿me explico? O sea, ya se ha vuelto una obsesión como para el alcohólico el alcohol, como para el adicto la droga, que a pesar de que sabemos que nos está haciendo daño, no podemos dejarlo o simplemente también no queremos dejarlo, porque recordemos que son dos cosas diferentes. Entonces, estas obsesiones, dice, las perseguimos hasta las gradas de la locura y la muerte. Y esto es verdad. Muchos alcohólicos han tenido que morir para que otros vivan. Muchas personas han tenido que ser renuentes en la vida, han tenido que fracasar en la vida para que otros nos previniésemos de esas situaciones si lo queremos, ¿verdad? Porque a veces también los enfermos somos muy dados a no experimentar en cabeza ajena. Es como cuando el padre o la madre le da un consejo al hijo. Hijo, por favor, ¿no? No te vayas por este camino porque vas a tener consecuencias. He ahí donde decían, hijo, por favor estudia, pórtate bien, ya no bebas, llega temprano a la casa, va a haber edad para todo. O sea, pero nosotros, nuestra ingobernabilidad, ¿no? El creer que teníamos la razón, la presunción de la juventud, porque este capítulo también nos va a hablar acerca de los jóvenes. ¿Me explico? El cómo, por qué y la terquedad de un joven de no entender que si no se apega a un programa de recuperación, va a terminar igual o peor como muchos de nosotros, ¿vale? Y que bien, vamos a poder entender cómo se maneja esta enfermedad. Entonces dice por aquí,
Dice, llegamos a comprender que teníamos que admitir plenamente en lo más profundo de nuestro ser que éramos alcohólicos. Este es el primer paso hacia la recuperación. Hay que acabar con la ilusión de que somos como la demás gente o de que pronto lo seremos. Y este parrafito que acabo de leer es un golpe fulminante para el ego del enfermo. ¿Me explico? Decirle, tú no eres como la demás gente. Tú estás dañado, como lo dice el anterior párrafo, física, mental y espiritualmente. Y eso, o sea, tal vez pueda llegar a entender el enfermo en algún momento que es verdad, está enfermo mental, ¿no? Mentalmente, que esté enfermo físicamente, pero le cuesta mucho trabajo aceptar la parte espiritual, que lo veremos en el próximo capítulo, que es nosotros los agnósticos, y que pues en esta ocasión no ahondaré en ese tema, pero que sí debemos tener la percepción, ¿sí?, de que nosotros como enfermos no seremos como la demás gente. Y esto va desde el estado emocional. El enfermo, ¿sí?, emocional, neurótico, es una persona hipersensible. ¿Qué quiere decir hipersensible? Siente más que los demás. ¿Me explico? O sea, tal vez un rechazo, él se lo adjudica de otra manera que como una persona que no está tan dañada emocionalmente se lo podría adjudicar. Se lo toma muy a pecho, vaya. Entonces, los enfermos emocionales debemos entender que jamás vamos a sentir como las demás personas. ¿Me explico? Que vamos evidentemente a enmendar muchas cosas y vamos a estar dentro de un proceso de recuperación para poder mejorar nuestra vida. Pero que definitivamente tenemos que aceptar nosotros que no somos como la demás gente. ¿Sí? Y esto es algo que de verdad luchan muchas personas en decir, ¿cómo crees que yo voy a ser diferente? Pues sí, lo eres. ¿Por qué? Y no lo decimos nosotros, tus actos, ¿no? ¿Tú crees que es normal que te estés arrastrando por tu pareja? ¿Tú crees que es normal la forma como le gritas y golpeaste a tus hijos? ¿Tú crees que es normal la forma como bebiste, que inclusive dejaste en la miseria a tu familia? Los dejaste sin comer, los dejaste sin vestir. ¿Tú crees que es normal, sí, esos celos que tienes? ¿Tú crees que es normal que dices que no amas a tu pareja pero sigues con ella? ¿Tú crees que es normal que dices, ¿no?, que eres el rey del mundo y que eres la punta de flecha de evolución de la existencia y que eres exitoso y tu familia y tus resultados reflejan lo contrario? Pues no, no es normal. Recordemos que aquí pisamos el terreno del segundo paso en donde nos dice que tal vez muchos de nosotros no nos vamos a ofender si nos dicen alcohólicos, pero en el momento que nos dicen eres un enfermo mental, nos ofenderemos. Y sí, muchos se ofenden y se rebelan a esta idea, pero analizándolo bien decimos, oye, creo que sí, ¿no? Pienso una cosa y hago otra, ¿no? Digo que voy a dejar a mi pareja porque ya no me quiere, porque me maltrata, porque ya no siento nada por él o por ella, y no lo hago, nada más lo hablo, pero no puedo hacerlo. No puedo llevarlo al terreno del hecho. Y esto es realmente una locura interminable. Entonces dice por aquí, nosotros los alcohólicos somos hombres y mujeres que hemos perdido la capacidad para controlar nuestra manera de beber. Sabemos que no hay nadie realmente alcohólico que recupere jamás ese control. Todos nosotros creímos a veces que estábamos recobrando el control, pero esos intervalos generalmente breves les eran inevitables seguidos de todavía menos control, que con el tiempo nos llevaba a una lastimosa e inexplicable desmoralización. Unánimemente, estábamos convencidos de que los alcohólicos de nuestro tipo padecemos una enfermedad progresiva. Después de cierto tiempo empeoramos, nunca mejoramos. Y esto es algo que debemos empezar a entender. Siempre vamos a tender a empeorar, jamás a mejorar, ¿sí?, si no tratamos nuestra enfermedad. Esto es un punto clave en donde debemos nosotros en tener el empeño de nuestra recuperación,
Porque aquí el capítulo nos lo está diciendo. Por ejemplo, en el alcohólico dice tiene lapsos o tuvo lapsos en los cuales de alguna forma se abstuvo de esa primer copa, ¿no? Por ejemplo, los periodos de abstinencia que pueden ser, por ejemplo, algún juramento si es que cree en alguna o profesa alguna religión, ¿vale? Por ejemplo, alguna promesa a la familia, ¿no? En donde tuvo un altercado difícil, donde hizo borracho o drogado, hizo cosas de verdad aberrantes y ese sentimiento de culpa del borracho, del adicto, le hace prometer a su familia que ya no va a volver a suceder. Pero esto de ninguna manera es un convencimiento real de que él tiene que dejar de hacerlo, no solamente un lapso de tiempo, sino para siempre. Recordemos, este capítulo nos dice que somos enfermos hoy, enfermos para toda la vida. Alcohólico hoy, alcohólico para toda tu vida. Drogadicto hoy, drogadicto para toda tu vida. O sea, aquí es en donde nos vamos a dar cuenta que realmente nosotros somos personas desahuciadas, que somos personas que de alguna manera, aunque es muy doloroso aceptarlo, por eso, si se dan cuenta, el programa de recuperación, en el viaje que tuvimos de los 12 pasos, primero nos habló sobre la parte de la aceptación. Tenemos que aceptar que nosotros no vamos a ser bebedores normales. O sea, nosotros, los alcohólicos, ¿no? Los adictos, ¿no? Jamás vamos a llegar a decir, vamos a llegar a la cantina y vamos a decir, nada más me voy a tomar una. ¿Cuántas de las veces hicimos ese experimento? Tengo un compromiso el día de mañana y pues nada más me voy a echar una, pero ya nada más. ¿Pero qué crees? No pudiste, o no pudimos más bien. Esta primer copa se convertían en largas borracheras. ¿Me explico? Esta parte es de verdad con la que lucha el alcohólico. Lucha el alcohólico, lucha el enfermo en decir cómo es posible que no voy a poder beber jamás, ¿no? Y esto sucede porque el alcohol se ha convertido para la persona en el único aliciente de vida que tiene. Es decir, que tiene o sea, imagínate, tan miserable es su vida del adicto y del alcohólico que lo único que lo hace pertenecer y ser como ser humano es el alcohol y la droga. Porque de ahí en fuera todos los departamentos de su vida ha sido un fracasado. El alcohólico, el adicto, el enfermo ha fracasado como padre, ha fracasado como hijo, ha fracasado como hombre. En el caso de las mujeres ha fracasado como mamá, ha fracasado como mujer, ¿no? Esa mujer neurótica, perfeccionista, ¿sí? Esa mujer que cree nunca tener errores, esa mujer perfecta que siempre cree tener la razón, es una persona llena de ira. Es una mujer frustrada, ansiosa, que lamentablemente es tan cobarde que se desquita con las personas más débiles, que en este caso son sus hijos. ¿Me explicó? Entonces, la enfermedad es perversa. La enfermedad nos va a llevar a la locura y a la muerte. Y no nos está hablando de esta muerte física. Bueno, en algunos casos sí, evidentemente. Pero la muerte espiritual, cuando dejas de sentir, cuando dejas de hacer las cosas por amor y solamente vives por vivir, es la muerte espiritual. Cuando estás como los pescados de la viga, dice el padrino, ¿no? Muerto, pero con los ojos bien abiertos. Entonces, aquí es en donde nos vamos a dar cuenta cada uno de nosotros hasta dónde realmente hemos estado convencidos de que estamos enfermos y de que necesitamos la ayuda, y más aún que debemos por eso pertenecer a un grupo en el cual debemos trabajar estas problemáticas, ¿vale? Entonces dice por acá, somos como individuos que han perdido las piernas. A estos nunca les salen otras.
Tampoco parece haber ninguna clase de tratamiento que haga que los alcohólicos como nosotros seamos como la demás gente. Hemos probado todos los remedios imaginables. En algunos casos ha habido una recuperación pasajera, seguida por siempre de una recaída más grave. Los médicos que están familiarizados con el alcoholismo están de acuerdo en lo que no hay tal cosa como convertir a un alcohólico en un bebedor normal. Puede ser que la ciencia lo logre algún día, pero aún no lo logra. Entonces aquí nos está diciendo, ¿vale? Aquí nos está mencionando que somos que somos como personas que hemos perdido las piernas, ¿vale? A estos no les salen otras, ¿no? Y es lógico, si te amputan algún miembro de tu cuerpo, pues ya no te sale otro. Si te cortan un dedo, pues ya no te sale otro. Es lógica esa analogía. ¿Me explico? Entonces, los enfermos, fíjense, estamos mutilados mental y emocionalmente. Y es algo que debemos de empezar a percibir, ¿sí? Claro que vamos a enmendar esto a través de la práctica del programa. Porque si bien, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de mutilación emocional, cuando no te enseñaron a amar en el seno familiar, ¿sí? Cuando no te enseñaron a amar tu papá, cuando no te enseñó a amar tu mamá, ¿vale? Cuando no te enseñaron a amar los seres que más amas, ¿vale? ¿Qué sucede? Que vas creciendo, vamos a decirlo, con esas deficiencias emocionales. Llegas a la edad en la cual tergiversas el concepto del amor. Y tú crees que el amor es estar regañando a los que dices querer. Tú crees que el amor es pegarles, es gritarles, es humillarlos, ¿sí? Es compararlos, ¿sí? Es sobajarlos. Y bueno, dices, ¿por qué lo hice, no? Cuando llegamos a un grupo, nos quitamos esta venda de la cual hemos venido teniendo todo este tiempo y nos damos cuenta que le hemos hecho mucho daño a los seres que decimos más amar. ¿Ok? Entonces, estamos mutilados, ¿sí? Por eso se dice, cuando llegamos a una agrupación estamos estériles, no sabemos ni siquiera qué es el amor, ¿vale? Entonces, como estamos mutilados emocionalmente, vamos a tener que, ¿sí? En la cuestión emocional, vamos a empezar a saber realmente el significado de la palabra amor desinteresado, ¿ok? Pero eso es a raíz de que llegamos a un grupo. Pero debemos entender que a pesar de que muchos daños, inclusive nosotros mismos, vamos a poder corregir y enmendar, van a haber algunos otros que, ¿qué crees? No se van a poder. Porque tal vez el daño es tan profundo que lo único que vamos a poder hacer es abstenernos de. Y esto sucede en el alcohólico, ¿vale? Dice, los médicos que están familiarizados con esta parte del alcoholismo lo reafirman. Jamás un bebedor problema o alcohólico va a recobrar su capacidad para beber y jamás vas a ser un bebedor social, ¿no? Y esto va, y así me lo dijeron a mí, nunca vas a ser un bebedor social, Oslo. Ya, deja de estar llorando y pon manos a la obra. Por eso es de que a los alcohólicos la sugerencia premiante es ni una gota de alcohol, nada. Porque es la única forma en la cual un alcohólico problema puede empezar a dejar de beber. O sea, en Alcohólicos Anónimos no te vamos a enseñar a beber. No, porque a veces se piensa, ¿no? Que nosotros te vamos a enseñar así como a beber, así como a ser sociable. O sea, no. Aquí la situación es de tajo. Porque la primer copa siempre nos va a llevar a ser ruines. ¿Me explico? La primer copa siempre nos va a llevar al fracaso. Y esos periodos de abstinencia con los cuales ganamos autosuficiencia,
¿sí? Y que nos hacen creer que estamos preparados para volver a beber normalmente, los tenemos que erradicar. Porque muchas personas por eso vuelven a beber, porque piensan que como tienen muchos años dentro de una agrupación, ya pueden darse el lujo de beber normalmente. Sin embargo, este capítulo nos va a traer la experiencia de un individuo que se llama Jim y otro que se llama Fred, ¿no? Los cuales tienen, Jim tuvo esta característica. Tuvo la característica de dejar de beber por un largo, pero muy largo tiempo, 25 años, imagínate, ¿vale? Y que después de 25 años se le ocurrió beber y a los 4 años murió. Y esto nos deja una lección importantísima, ¿no? En donde nos damos cuenta que simplemente los que dejamos de beber o de drogarnos, estamos nada más parando la sentencia que tenemos para toda la vida. Y esto muchas personas seguramente lo van a refutar y van a creer que estamos siendo muy extremosos. Pero los que hemos vivido el infierno, los que hemos practicado el programa, los que hemos puesto empeño en recuperarnos, saben de lo que estoy hablando, ¿no? Sabemos que no hay otra manera en la que el alcohólico, el adicto, deje de beber o de drogarse. En el caso de los neuróticos y enfermos emocionales, no hay, ¿sí? No hay otra manera de dejar de sufrir que empezar a cortar el problema desde la raíz y de tajo, ¿verdad? Entonces dice por aquí en el capítulo: no obstante todo lo que podemos decir, muchos que realmente son alcohólicos no van a creer que pertenecen a esa clase. Tratarán a toda base de ilusiones y de experimentos de convencerse a sí mismos de que son la excepción a la regla y por consiguiente que no son alcohólicos. Si cualquiera que está demostrando incapacidad para controlarse con la bebida puede dar una vuelta completa y beber como un caballero, nos descubrimos ante él. Solo Dios sabe lo que hemos hecho durante tanto tiempo para beber como otras personas. Entonces aquí nos está diciendo que siempre vamos a tener la ilusión de decir no estoy enfermo. Por eso se dice que el primer síntoma de la enfermedad es la negación. Siempre vamos a defender a capa y espada todas estas deficiencias, ¿sí?, que tenemos en la vida y que nos vamos a negar a decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo no sea como las demás personas? ¿Ok? Por ejemplo, para una persona pues que tiene una discapacidad física, por ejemplo, tal vez no puede ver, no puede escuchar, no puede caminar, etcétera, etcétera, o sea, tiene deficiencias físicas, pues seguramente él inmediatamente, por lo tangible del problema, pues se va a dar cuenta que no es como los demás, ¿cierto? Pero ¿saben por qué a nosotros se nos dificulta? Porque no lo vemos físicamente, lo tenemos interior y mentalmente. Hagan de cuenta que nosotros somos personas discapacitadas mental y emocionalmente, ¿vale? Y que el programa de recuperación nos va a ayudar a volver a recobrar esas cosas. Por ejemplo, una persona que llega a una agrupación está mutilada en la cuestión de la dignidad. Pero no es que haya perdido la dignidad una persona, sino que simplemente es volver a recobrarla, ¿vale? Entonces dice por aquí, estos son algunos de los métodos que hemos probado. Dice, no nos gusta decirle a un individuo que es alcohólico, pero tú mismo puedes diagnosticarte rápidamente. Entra al bar más cercano y trata de beber en forma controlada. Trata de beber y deja de hacerlo bruscamente. Haz la prueba una y otra vez. No tardarás mucho en poder decidir si eres honrado contigo mismo. Puede valer la pena sufrir una gran temblorina si con eso te das cuenta cabal de tu condición.
Aunque no hay manera de comprobarlo, creemos que pudimos haber dejado de beber al principio de nuestras carreras de bebedores. Pero la dificultad está en que son pocos los alcohólicos que tienen suficiente deseo de dejar de beber, mientras todavía les queda tiempo para hacerlo. Hemos oído de algunos casos en que individuos con señales definidas de alcoholismo y debido a un irresistible deseo de hacerlo, pudieron dejar de beber por un largo periodo. Entonces aquí ya nos está diciendo, ok, ¿no nos crees? La misma prueba que nos dice el primer paso. ¿No crees que eres un enfermo? Esto es para los alcohólicos. ¿No te crees un enfermo alcohólico? Perfecto. No vamos a debatir contigo. Si no estás convencido de que no tienes un problema, perfecto. No vamos a pelear. No vamos a tratar de convencer a una persona de que tiene un problema. Dice, tú solo puedes diagnosticarte. Ve, entra al bar más cercano, comienza a beber y deja de beber bruscamente. Un alcohólico, una persona que realmente tiene el problema, no lo va a dejar de hacer. Tal vez la primer borrachera o tal vez la primer fiesta pueda llegar a hacerlo. Y esto pueda crear una autosuficiencia y un orgullo enorme dentro de ti. Y te va a hacer y tal vez pensaría uno, ¿sí? Tal vez pensaría uno que todo pasó. Aquí es en donde yo quiero platicar mi experiencia en este sentido. Fíjense que yo llego a los 19 años, ¿ok? Llego a esa edad a Alcohólicos Anónimos y pues definitivamente yo no estaba convencido de que tenía un problema respecto a la bebida, ¿ok? Entonces, a pesar de lo que me dijeron los alcohólicos, yo fui desafiante. ¿Y qué crees? Volví a beber, ¿vale? O sea, a pesar de todo esto que me habían explicado, yo lo volví a hacer porque no estaba convencido y realicé la prueba, ¿sí? La primera vez que volví a beber, yo ya sabía que yo ya no podía beber, me explicó. O sea, yo ya tenía en mi conciencia, por eso dicen que los alcohólicos le van a sembrar la semilla a otro, ¿ok? Entonces, yo ya tenía la semilla sembrada en mi cabeza y yo sabía que tenía un problema y yo sabía, por las sugerencias que me habían dado, que no tenía que volver a beber. Pero la presunción de la juventud, la obstinación, la necedad, la ingobernabilidad, como tú le quieras llamar, pues dije, no creo que mi caso sea tan gravoso, ¿sabes? Dije, no creo, ellos ya porque están viejos, porque están secos, porque están fracasados, porque están sin ilusiones, pero ¿cómo yo voy a, o sea, y además la edad que tengo, no, qué aburrido, ¿no? Ellos porque ya están aburridos y más bien ellos porque ya no pueden hacerlo, ¿no? Así es como pensé, ¿no? Después me tuve que tragar todas esas palabras, ¿no? Pero bueno, entonces fíjense, volví a beber por las sugerencias que no llevé a cabo, volví a beber, no hice caso y la primera vez que que tomé un vaso, pues ¿qué crees? Nada más me tomé ese vaso, o sea, porque el remordimiento de mi cabeza decía, no, 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 no puedes beber ya de esa manera, ¿no? Según yo me iba a autocontrolar. Y pues bien, esa noche o esa vez que volví a beber, ¿ok? Salí impune, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera. O sea, no me embriagué como siempre lo hacía constantemente. Esto creó en mí y pensé en mí mismo. Dije, creo que ya encontré la solución a mi problema, ¿no? Creo que es de esa manera como debo de llevar en todas las fiestas, en todas las reuniones sociales. Pasó otra semana y volví a beber, pero ¿qué crees? Empecé a beber ya un poco más. O sea, ya no fue nada más una, sino fueron 2 o 3, ¿vale? Entonces, igual, no me puse borracho, pero sí ya me puse un poquito más alegre, digámosle de esa manera. Pero, ¿qué crees? Para la siguiente, otra vez fue lo mismo. Por eso dice el capítulo que esto es progresivo. Y es verdad. Ahí es en donde yo me di cuenta, afortunadamente y gracias a Dios, de verdad, que me iluminó, no sé en qué momento, pero lo hizo. Dije, ya estoy igual que como empecé
Y peor aún, ¿saben por qué? Porque tuve consecuencias garrafales hasta ese momento. Y ahí fue donde me acordé de los alcohólicos y dije, ellos me previnieron de estas consecuencias que el día de hoy estoy viviendo y yo no hice caso. Entonces ahí es cuando decido volver. Porque bueno, esto no duró honestamente mucho tiempo, porque yo cuando llego en enero y me la pasé de enero, febrero, marzo, en marzo, finales de marzo, es cuando vivo toda esta prueba y en abril dejo de beber, ¿vale? Entonces, bueno, este ejemplo que yo les estoy dando sobre mi experiencia, pues es lo que está plasmado aquí. Nos tendremos que dar cuenta y muchos de nosotros vamos a hacer la prueba en muchos departamentos de nuestra vida para llegar realmente al convencimiento y a la derrota que nosotros tenemos un problema y que nuestra forma de pensar no es la correcta y que nuestra forma de actuar no es la correcta y que lamentablemente muchos vamos a tener que cruzar un umbral, un camino de mucho sufrimiento, de mucha tristeza, de mucha decepción, de consecuencias garrafales, de consecuencias trágicas en nuestra vida para decir ya no quiero ser esto, ya me cansé y creo que sí tengo un problema y es cuando puede empezar a operar la magia, ¿sí? La magia del programa en ti, ¿ok? Entonces, dice por aquí, aquí viene una experiencia que a mí me gusta mucho, ¿vale? Escuchémosla, o bueno, escúchenme más bien. Dice, uno de esos casos es el individuo de 30 años de edad, que vivía en continuas parrandas. A la mañana siguiente de una borrachera estaba muy nervioso y se calmaba con más licor. Tenía la ambición de triunfar en los negocios, pero se daba cuenta de que nada lograría si seguía bebiendo. Una vez que empezaba, ya no tenía absolutamente ningún control. Tomó la decisión de no probar ni una gota hasta que hubiera triunfado en los negocios y se hubiera jubilado. Hombre excepcional, estuvo seco hasta los tuétanos durante 25 años, retirándose cuando cumplía los 55 después de una carrera productiva y afortunada. Entonces fue víctima de la creencia que tiene prácticamente todo alcohólico, que su largo periodo de sobriedad y autodisciplina le había capacitado para beber como las demás personas. Se puso las pantuflas y descorchó la botella. A los 2 meses estaba en un hospital, confuso y humillado. Trató de regular su manera de beber durante algún tiempo mientras experimentaba algunos internamientos en el hospital. Entonces, reuniendo todas sus fuerzas, trató de dejar de beber totalmente y se dio cuenta que no podía. Estaba a su disposición todos los medios que podían conseguirse con dinero para resolver el problema. Todas las tentativas fallaron. A pesar de que el retirarse de los negocios era un hombre robusto, se desmoronó rápidamente y murió 4 años después. Este caso encierra una lección importantísima. La mayoría de nosotros hemos creído que si permanecemos sobrios por bastante tiempo, después podríamos beber normalmente. Pero aquí tenemos el caso del individuo que a los 55 años se dio cuenta que estaba exactamente donde empezó a los 30. Y hemos visto esta verdad demostrada una y otra vez. Una vez alcohólico, alcohólico para siempre. Ahí está esta magnífica experiencia que engloba esta fábula, esta lección de vida que nos da a nosotros los enfermos. Entonces nos dice que era una persona que se la pasaba de parranda en parranda y que a los 30 años dijo, ¿saben qué? Yo dejo de beber porque si sigo bebiendo de esta manera, no voy a hacer nada de mi vida y es mejor, pues ya mejor pararle. Porque, pues se dio cuenta que hasta sus 30 años nunca había hecho nada de su vida por la forma de beber, ¿no? Y pues se dedicó a los negocios y tuvo éxito, tuvo triunfos y se
y termina su carrera laboral, digámoslo, a los 55. Dice que se pone las pantuflas y fíjense, fue víctima de un pensamiento que a todos los alcohólicos nos llega. Creo que ya estoy preparado para volver a beber. Dice que se pone las pantuflas, empieza a beber y en unos cuantos meses, ¿qué crees? Estaba totalmente destruido, ¿sí? Entonces, esto nos hace ver que, mira, así dejes de beber ahorita y lo quieras retomar 10, 20 años después, ¿qué crees? Ya no vas a poder beber normalmente. Así dejes de beber, por eso es de que muchos alcohólicos vuelven a reincidir. Y esta parte es para que lo escuchen las personas que vuelven a beber, que no saben cómo salir del problema a pesar de estar dentro del grupo o a pesar de haber estado en un grupo, no saben cómo salir de su problemática, ¿ok? Y es por este pensamiento de creer que van a pasar un cierto tiempo dentro del grupo, dejando de beber, pero que en algún momento van a estar capacitados para volver a hacerlo. Y al menos para un alcohólico no va a ser así. Por eso lo dice, alcohólico para hoy, alcohólico para siempre. Y es lo que mencionábamos al inicio del capítulo. La enfermedad es progresiva. Jamás vamos a mejorar. Siempre vamos a empeorar. Y dice que pues también esta persona, ¿no? Pues a lo largo del tiempo, a lo largo de estos 4 años, pues tuvo que morir. Tuvo que morir y tuvo que ser de esa manera porque creyó que ya había recobrado la capacidad para volver a beber solamente porque tuvo triunfo en los negocios. Pero aquí viene el porqué, fíjense. La experiencia del individuo antes citado puede inclinar a los jóvenes, aquí está hablando, fíjense ya de los jóvenes, puede inclinar a los jóvenes a pensar que es posible dejar de beber a base de fuerza de voluntad, tal como él lo hizo. Dudamos de que muchos puedan hacerlo porque ninguno querrá dejar de beber. Y será muy raro el que lo haga, debido a la peculiar característica mental que ya se habrá adquirido. Algunos de los de nuestra agrupación, individuos de 30 años de edad y aún menos, estaban bebiendo durante pocos años, pero se encontraron en una situación tan desesperada como la de los que habían estado bebiendo 20 años. Es para estar gravemente afectado, fíjense lo que dice aquí, no es necesario que uno haya estado bebiendo durante mucho tiempo, ni que beba tanto como lo hicimos algunos de nosotros. Esto es particularmente cierto en las mujeres. Las potencialmente alcohólicas a veces se vuelven verdaderamente tales y en unos cuantos años su caso está muy avanzado. Ciertas bebedoras que se sentirán gravemente ofendidas si se les llamara alcohólicas se sorprenden de su incapacidad para dejar de beber. Nosotros que estamos familiarizados con los síntomas vemos un gran número de alcohólicos potenciales entre los jóvenes, en todas partes, pero trata de hacer que ellos lo vean. Entonces aquí nos está hablando sobre dos cosas, los jóvenes y las mujeres, ¿no? Los jóvenes son un caso particular porque, miren, en primera, el día de hoy, como todos lo saben o no sé qué vivan ustedes en sus grupos, sí me gustaría que me mandaran por ahí un comentario de cómo es lo que viven en sus grupos respecto a los jóvenes. Pero nos hemos dado cuenta que los jóvenes el día de hoy, su problema es la drogadicción y ya no es tanto el alcohol. Y eso es algo evidente, es algo que debemos afrontar, ¿sí? Que lejos de estar peleando, debemos de prepararnos para saber cómo vamos a ayudar a un joven que es adicto, ¿no? Porque el alcohol, si bien algunos de ellos son alcohólicos, el alcohol solamente es el preludio para realmente lo que viene, ¿ok? Entonces los jóvenes el día de hoy nos debemos de dar cuenta, bueno, nos debemos porque me tengo que incluir, me tengo que incluir, ¿no? Todavía,
debemos darnos cuenta que nuestra forma de beber y nuestro fondo de sufrimiento debemos comenzar a valorarlo. Dice aquí que muchos de nosotros no tuvimos que beber tal vez 20 años para estar totalmente enfermos o tener consecuencias gravosas, ¿vale? Muchos de nosotros hemos bebido por un lapso de tiempo, pues entre comillas, breve, ¿vale? Pero que no importa el hecho de cuánto hayas bebido, o sea, no puede haber un termómetro en estos momentos de alcoholismo, ¿vale? Sino simplemente que eso te haya bastado a ti como persona para decir, tengo que parar y tengo que empezar a tomar las riendas de mi vida, ¿vale? Y dice que esto es clásico y esto es clásico entre los jóvenes y bueno, antes las mujeres eran un poco más estigmatizadas respecto a la enfermedad del alcoholismo, ¿no? O sea, los que viven en países, ¿no? Viven en países en donde hay machismo, en donde hay estas creencias sociales de que la mujer, pues debe estar en la casa, debe estar en el hogar con los hijos, debe estar cuidándolos. O sea, una serie de ideas que pues el día de hoy pues ya no son. Ya el día de hoy toda la manera de pensar socialmente ha cambiado. Entonces, las mujeres se sienten también ofendidas cuando se les llama alcohólicas, ¿no? Para su ego de ellas. Imagínense a una mujer que se le denomina alcohólica, se va a ofender, ¿vale? Porque no va a querer aceptar que tiene un problema al igual que cualquier otra persona. Y aquí quiero hacer la aclaración que tanto hombres como mujeres que sufrimos esta terrible enfermedad, es lo mismo, solamente lo único que nos diferencia, evidentemente, y por supuesto que a tanto hombres como mujeres, pues es la parte genital, ¿no? Es la parte sexual. Pero que de ahí en fuera los sentimientos, ¿no? Los traumas, las consecuencias inclusive, son muy similares. ¿Me explico? O sea, cuando hablamos de alcohólicos, estoy hablando también de mujeres y hombres. Por eso nuestro enunciado dice, somos una comunidad de hombres y mujeres. Pero dice también aquí el libro azul, haz que ellos lo vean. O sea, haz que vea un joven que la manera como se está conduciendo en la vida, pues no es la correcta y que va a tener consecuencias fatales. Y más a un joven que todavía, pues digamos, no ha perdido nada de cierta manera, ¿no? Que imagínate, por eso es de que se les dificulta a estos jóvenes drogadictos, alcohólicos, porque viven de arrimados en la casa de su mamá, porque viven a expensas de mamá, de papá, y les están resuelve y resuelve la vida, y lo sobreprotegen, y lo apapachan, y lo miman, y casi lo premian porque es un baquetón, estira la mano, y es esta camada de los famosos ninis, que ni trabaja, ni estudia, ni hace nada, y que pues está sufriendo porque el bebé de 30, 40 años a veces, ¿no? Porque hay estos bebés, ¿no? Estos bebecitos de 40, 50, 30 años que no pueden dejar de beber y que son unos huevones y que nunca han hecho nada en su vida y ahí está papá y mamá pagando culpa y diciendo, mi bebé, ¿por qué no puede dejar de beber? ¿No? Esos casos casi no existen, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, imagínate esta forma de actuar de la familia. Por eso, el restablecimiento de un hogar, de una familia, es, además de ser multidisciplinario, debe de ser por parte de cada uno de los miembros de la familia. Porque la familia también está enferma, ¿sí? O sea, sí el alcohólico tiene un grave problema, pero también debiese examinarse la mamá qué tipo de problemas tiene, el padre qué tipo de problemas tiene, los hijos qué tipo de problemáticas también tienen, para saber cómo van a desarrollarse y desenvolverse dentro de ese núcleo o esa esfera social que es la familia. Entonces aquí nos lo está diciendo, debemos empezar a ver, ¿sí? 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 Debemos empezar a ver que
los alcohólicos pueden estar afectados por ciertos episodios de sus borracheras y que para ser un alcohólico no necesitas beber toda la vida. Porque a veces eso también se piensa, ¿cierto? Es que yo no soy alcohólico porque yo bebo los fines de semana. Sí, tal vez bebas nada los fines de semana, pero ¿qué haces en esa borrachera, no? O sea, te tragas de alcohol todo lo que no te has tragado en el mes, yo creo. Y haces puras estupideces, haces el ridículo, dañas a tu familia, la dejas en vergüenza, tú quedas como el payaso de la fiesta, terminas todo vomitado. Bueno, no. Bueno, una sarta de lo que pues ya saben los alcohólicos de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, debemos entender nosotros los jóvenes que para beber, sí, que para ser un alcohólico más bien, no necesitamos llegar a una edad cronológica grande. Porque a veces pensamos que el alcohólico también es el vagabundo. Ya saben que siempre en cada colonia, siempre hay, y bueno, aquí les decimos, aquí en México decimos que son pues borrachitos, ¿no? De esos individuos que están vagando por la calle, que van con su perro, que pues ya van mugrosillos, que no se bañan, que no se asean, que no tienen una higiene. Y pensamos que ese es el alcohólico y pensamos que ese es el adicto. Y te quiero decir algo, eso es lo que queda de un alcohólico. Eso es lo que queda de un adicto. Es lo que queda. ¿Me explico? Es lo que pues quedó de un alcohólico, de un adicto. Porque o sea, no es nada más llegar a ese extremo. Yo conozco alcohólicos que son doctores. Por ejemplo, el doctor Bob era un eminente médico y era alcohólico. Bill W., un gran corredor de bolsa en la Wall Street, y era alcohólico. Entonces, ojo, el alcoholismo no respeta, y esto sí debe quedar claro, el alcoholismo es una enfermedad totalmente democrática. Es decir, no respeta ni el sexo. O sea, no importa si eres hombre o mujer, por igual pueden ser alcohólicos. No importa la edad. No importa si tienes 60 años, no importa si tienes 15, 10 años. O sea, hay casos realmente graves, ¿eh? O sea, no importa tu estatus social, no importa si eres pobre, si tienes una vida de rico, no importa eso. Por eso menciono que es totalmente democrática esta enfermedad, porque le da igual si son hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, o sea, es pareja, es parejo y no hay ningún tipo de excepción en este sentido. Vemos el caso de esta persona que acabamos de leer, ¿no? Que dejó de beber 25 años, a los 30 deja de beber, se retira a los 55 y pues creyendo que ya tiene o va a volver a tener esta capacidad para volver a beber, y dice que tenía todo el dinero del mundo para poder remediar su problema, pero que no pudo. Porque ahí es en donde nos damos cuenta que el dinero, si bien es necesario, si bien lo requerimos porque lo utilizamos todos los seres humanos, pero que hay cosas que el dinero no puede comprar, ¿sabes? Hay cosas que el dinero no puede remediar. Entonces ahí, híjole, para el avaricioso, para la persona que es una persona totalmente materialista, híjole, le es difícil aceptar eso, ¿vale? Entonces dice por aquí, dice, para los que no pueden beber con moderación, el problema consiste en cómo dejar de hacerlo totalmente. Nos pusimos desde luego que el lector quiere dejar de beber. El que la persona que está en estas condiciones pueda dejar de beber sobre una base no espiritual depende del grado en que haya perdido el poder de elegir entre beber o no beber. Muchos de nosotros creíamos que teníamos mucho carácter. Muchos de nosotros creíamos, sí, tener siempre el tremendo apremio de dejar de beber. A pesar de esto, nos resulta imposible hacerlo. Esta es la característica desconcertante del alcoholismo, tal como lo conocemos.
Esta total incapacidad para dejar la bebida sin importar lo mucho o lo grande de la necesidad para hacerlo. Entonces aquí empezamos a darnos cuenta, ¿sí?, de una historia que les voy a narrar yo, que es del compañero Jim. El párrafo que acabo de leer nos hace darnos cuenta que nuestra fuerza de voluntad y nuestra inteligencia no nos va a ayudar a dejar de beber. Y esto debe quedar clarísimo. Esto lo viene en el tercer paso. Y no solamente para dejar de beber, también para resolver muchas problemáticas de vida que tenemos en nuestro diario vivir. Tu fuerza de voluntad, aunado con tu inteligencia, no te va a ayudar de nada. Creemos que esa es la base sobre la cual cada uno de nosotros va a empezar a poder edificar una vida útil y feliz, pero vemos que, y los resultados, nos damos cuenta que no son de esa manera. ¿Me explicó? Entonces, ojo aquí. Hay cosas que de verdad salen fuera de nuestra mente y de nuestro poder humano. Y que son cosas que solamente un poder superior como tú lo concibas va a poderte ayudar a resolver. Porque a veces queremos tomar inclusive el papel de Dios, que esto lo vuelvo a repetir, lo vamos a ver en el siguiente capítulo en Nosotros los Agnósticos, pero que ahorita nada más menciono el preámbulo para llegar a entender que el alcoholismo, la drogadicción, la neurosis, la enfermedad emocional, ha tenido que ser tratada bajo principios espirituales. Ojo, no estoy hablando de religión, ¿no? No, la religión aquí queda afuera, ¿vale? Aquí estoy hablando sobre la parte espiritual, sobre el cambio de juicios y actitudes que cada uno de nosotros debe ir adquiriendo para empezar a resolver nuestra vida, ¿vale? Entonces, así voy a resumir la historia de Jim, ¿no? Jim era una persona que se había pegado al grupo, ¿no?, durante ciertos años, ¿vale? Y que pues este Jim, pues tenía un gran negocio de carros, ¿no? Imagínense un lote de carros, Jim era el dueño, pero que por su manera de beber perdió su negocio, ¿no? Y de haber sido el dueño, después fue el empleado de su propio negocio, ¿vale? Entró a Alcohólicos Anónimos y se le explicó la parte de que él tenía una enfermedad de alcohólico, etcétera, etcétera. Hagan de cuenta que le dieron su junta de información a Jim y comenzó a pegarse a la agrupación y a practicar el programa. Pero dice que volvió a beber. Y aquí es en donde nosotros debemos entender algo. Dice, repentinamente cruzó por mi mente la idea de que si le pusiera una onza de whisky a la leche no podría hacerme daño teniendo el estómago lleno. Pedí el whisky y se lo eché a la leche. Vagamente percibí que no estaba siendo muy vivo, pero me tranquilicé pensando que estaba bebiendo con el licor con el estómago lleno. El experimento iba tan bien que pedí otro y le eché más leche. Esto no pareció molestarme y así que lo repetí. Así empezó para Jim un viaje más al asilo. Existía ahora la amenaza del encierro, la pérdida de la familia y el empleo, sin mencionar el inmenso sufrimiento físico y mental que la bebida le causaba siempre. Se conocía bien como alcohólico. A pesar de eso, eran apartadas fácilmente todas las razones para no beber en favor de la disparada idea de que podía tomar whisky si lo mezclaba con leche. Entonces, este ejemplo de Jim nos hace recapitular todo y nos hace entender que por eso dicen que la enfermedad del alcoholismo es muy sutil. Más adelante de esta historia de Jim que viene redactada en este capítulo, ¿sí?, nos hace darnos cuenta que nosotros somos personas que tenemos una locura tremenda.
porque viene un ejemplo que de verdad va a llegar a redondear todo esto que hemos estado leyendo. Y que bueno, con esa parte ahorita terminaré, pero que antes también quiero eh, explicarles una experiencia que viene aquí en este capítulo, que es la parte de Fred, ¿no? Que Fred era pues un alcohólico potencial, pero que era muy cuerdo y que respecto a los negocios, respecto a su vida familiar, pues era una persona ejemplar, ¿no? Era, tenía un buen negocio, tenía un buen puesto dentro de su negocio, este, aparte de ello, pues tenía una familia hermosa, él era una persona muy cariñosa, era una persona muy responsable, pero su problema era con la bebida, que cuando bebía, pues definitivamente todas esas buenas características pues se desvanecían, ¿no? Entonces a Fred se le dio de igual manera una junta de información y él dijo, bueno, no se le dio una junta, sino más bien a él lo fueron a visitar al hospital, porque en una de esas recaídas, pues fue a dar hasta el hospital, se le transmitió el mensaje a Fred en esa institución y él dijo, no, yo no tengo ese problema, o sea, ¿cómo yo, cómo Fred, ¿no? ¿Cómo Fred el exitoso? ¿Cómo Fred el que tiene una familia bella? ¿Cómo Fred el que tiene dinero? ¿Cómo Fred el... no, ¿cómo yo voy a estar enfermo y no voy a tener la capacidad para dejar de beber? Si tengo la capacidad en otras cosas, ¿por qué en esto no? Fíjense, ¿no? O sea, podemos, y esto nos encierra la lección de que podemos tener carácter, podemos ser disciplinados, podemos tener muchas características en varios departamentos de nuestra vida en donde de verdad tenemos la forma de solucionar problemas. Pero en lo que respecta a la enfermedad, en lo que respecta al alcoholismo, en lo que respecta a la neurosis, en lo que respecta a la drogadicción, en lo que respecta a la depresión, sí, en lo que respecta a muchos estados emocionales, no podemos tener el carácter, ¿no? O sea, no podemos tener esa fuerza de voluntad como tenemos tal vez la fuerza de voluntad para con el trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces Fred era esa persona de verdad soberbia, sí, tenía una soberbia enorme porque a Fred no le gustaba, no le agradaba la idea de creer en Dios, ¿no? No le agradaba porque iba en contra de estos ideales que tenía él, porque él creía que era el centro del universo prácticamente, que Dios era que Dios era para personas débiles, ¿no? Entonces esa parte le costó mucho a este Fred entenderlo, pero dice por aquí que igual se le sembró la semilla de Alcohólicos Anónimos y dice su experiencia lo siguiente. Me fui al hotel y me vestí despacio para ir a cenar. Al cruzar el umbral del comedor me vino a la mente la idea de que sería agradable tomar un par de cócteles antes de la cena. Eso fue todo. Solamente me iba a tomar 2 y nada más. Pedí un cóctel y mi cena. Luego pedí otro cóctel. Después de la cena decidí dar un paseo a pie. Cuando regresé al hotel se me ocurrió que me sentaría bien un traguito antes de acostarme. Entré al bar y me tomé uno. Recuerdo haber tomado algunos esa noche y bastantes al día siguiente. Tengo el recuerdo nebuloso de haber estado en un avión rumbo a Nueva York y de haber encontrado en el aeropuerto a un taxista muy servicial, en vez de a mi esposa. Aquel taxista fue una especie de cuidador mío durante varios días. Poco sé de a dónde fui o de lo que oí o dije, por fin. Me encontré en el hospital con un insoportable sufrimiento y estado mental. Tan pronto recobré la capacidad de pensar, repasé cuidadosamente lo sucedido aquella noche. No solamente había estado desprevenido, sino que no había opuesto ninguna resistencia a la primera copa. Esta vez no había pensado para nada en las consecuencias. Esta vez habría empezado a beber tan descuidadamente como si los cócteles fueran simples refrescos.
Recordé entonces lo que me habían dicho mis amigos alcohólicos, cómo me habían dicho que si tenía una mentalidad de alcohólico, el tiempo y el lugar se presentarían que volviera a beber. Habían dicho que a pesar de que me opusiera resistencia, ésta se derrumbaría por fin ante cualquier pretexto trivial para beber una copa. Pues bien, eso fue precisamente lo que pasó, y algo más porque lo que había aprendido acerca del alcoholismo no me vino a la mente para nada. Desde ese momento supe que no tenía una mentalidad de alcohólico. Me di cuenta de que la fuerza de voluntad y el conocimiento de mí mismo no podían remediar esas extrañas lagunas mentales. Nunca había podido comprender a las personas que decían que un problema los había derrotado irremediablemente. Entonces lo comprendí. Fue un golpe demoledor. Ahí está la experiencia de Fred. Fred era una persona que creía que, o sea, con las consecuencias que ya había tenido por su forma de beber, ya no lo iba a volver a hacer. Pero aquí él nos regala esta parte. Mi fuerza de voluntad, mi racionalismo, todo ha sido demoledor ante el alcohol. No puedo con él. Y para finalizar y capitalizar todo esto que hemos estado compartiendo, ahí viene la siguiente experiencia, en donde se dice que había una persona, ¿sí?, que cruzaba siempre a media calle, ¿ok? Y le agradaba esta parte, ¿no?, de estar a media calle. Pasó un carro y lo atropellaron, ¿no? Al ser atropellado, pues tuvo consecuencias físicas y le cortaron un dedo. Pero dice que él gustaba mucho de esa adrenalina de estar cruzando las calles, ¿no? Entonces vuelve a desafiar, vuelve a cruzar la calle, vuelve a estar ahí en los carros y lo vuelven a atropellar, ¿no? Y ahora le cortan una mano completa. Uno pensaría que ya con eso, pues la persona va a dejar de estar haciendo eso, ¿no? Pues no, este individuo, no obstante a que le cortan la mano, como le gusta la adrenalina de cruzar a media calle, pasa un tráiler y chin, los dos pies le amputan, ¿no? Ahora, uno pensaría que con esta experiencia tal vez les suene absurdo lo que les estoy diciendo, ¿no? Tal vez es un ejemplo absurdo o infantil, pero así de absurdo y de infantil es el alcohólico, es el enfermo. Si ya viste que con tu forma de beber has perdido tu vida, has perdido el cariño de tus hijos, has perdido muchas cosas, ¿por qué lo sigues haciendo? ¿Por qué si bebiendo, drogándote, siendo un neurótico, siendo una neurótica, le has hecho un daño irremediable a tu familia, ¿por qué lo sigues haciendo? Si ves, ¿sí?, que tu forma de beber le ha roto, ahora sí que la Mauser a todo lo que es tu economía, porque por beber has perdido familia, has perdido dinero, has perdido trabajo, has perdido tiempo con tu familia verdaderamente. Prefieres beber que pasar tiempo con tu familia. Prefieres beber que ver sonreír a tus hijos. Prefieres beber que ver sonreír a tu esposa. Si ves que has perdido todo en la vida por tu forma de consumir y de beber y de ser, ¿por qué sigues obstinándote en seguir haciéndolo? Solamente hay una respuesta. ¿Estás loco o estás loca? No hay más. Es que no hay más. No hay más. No hay más. ¿O tú cómo le denominarías a una persona que ha roto, ha defraudado, ha traicionado, ha dañado de una forma inimaginable y no deja de hacerlo? El alcohólico ha expuesto su vida toda la vida por su forma de beber y créame que el alcohólico, el adicto, se ha salvado de varias. Y que aún así al haberse salvado de varias, no deja de beber y no lo va a dejar de hacer jamás. Entonces aquí es en donde, ¿qué sucede con el alcohólico? Más acerca del alcoholismo. Eso es más acerca del alcoholismo.
Tú no puedes volver a beber. No, y no es una orden, es si quieres. Si quieres recuperarte, debes de entender que tú no vas a tener la capacidad de volver a beber normalmente. ¿No? Debes de entender que por eso se persigue hasta las gradas de la locura y de la muerte. Porque tu enfermedad te rebasó. Te ha rebasado la enfermedad. ¿No? Entonces, entendemos a través de este capítulo más acerca del alcoholismo que debemos eliminar cualquier tipo de reserva mental de que nosotros vamos a beber o vamos a consumir en algún momento de la vida normalmente. Tenemos que eliminar esa reserva. Creer que vamos a beber normalmente y eso jamás va a suceder. ¿Vale? Las cuestiones emocionales, las cuestiones mentales, pueden algunas de ellas repararse, pero en lo que respecta a la bebida, ¿qué crees? Jamás va a volver a ser lo mismo. Es un golpe fulminante, es un golpe doloroso para nuestro orgullo, para nuestro ego, pero que si no llegamos al real convencimiento de esta situación, siempre vamos a estar sufriendo, siempre vamos a estar recayendo, no vamos a poder dejar de beber y ante esa idea no vamos a poder hacer nada. Por eso suena triste, suena muy frío, pero unos van a tener que morir para que otros vivan. Unos van a tener que morir para que otros vivan. Es algo muy difícil porque los que tenemos familiares alcohólicos o drogadictos, vemos cómo se están muriendo y tal vez tu familiar o mi familiar es el que tenga que morir para que otros vean su experiencia de cerca y no experimenten y no hagan lo que él lo hizo. Yo lamentablemente he visto muchas personas muy amadas, muy queridas por mí, cómo han muerto por el alcohol y la droga. Y es muy triste, pero ellos me han enseñado y me han dejado la lección de vida, el por qué debo de dejar de beber, por qué debo dejar de consumir, por qué aún y estando dentro de un grupo debo de empezar a cambiar mis juicios y actitudes, ¿vale? Pues está muy bueno este capítulo. Espero que de verdad les haya funcionado, les haya gustado. Mi nombre es Oslos Molina. Espero que se hayan quedado hasta el final de este video. Y si te quedaste hasta el final, por favor déjame ahí en los comentarios, ¿vale? En los comentarios si te quedaste hasta el final. ¿Qué te pareció este video? Por mi parte, pues ha sido todo en el desglose de este hermoso capítulo que nos deja analizando, ¿no? Estos ejemplos, estas situaciones de vida. Y que pues bien, recuerda que cada semana vamos a estar subiendo el estudio de un capítulo del Libro Azul, ¿ok? Pues Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo a la distancia. Tal vez no te conozca en persona, tal vez no me conozcas en persona, pero nos conocemos en espíritu. Nos conocemos en este puente de comprensión, en este puente del dolor, ¿no? Que tú y yo hemos vivido y creo que por eso, aunque no me conozcas físicamente, pero nos conocemos espiritualmente. Pues Dios te bendiga, mi nombre es Oslos Molina, cuídate mucho y nos vemos la próxima semana. No olvides compartir el video, dar like y suscribirte. Bye bye, hasta luego. Saludos.